Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5 dice así: porque hay ¿cuántos dioses? Porque hay un solo Dios. ¿Y qué más? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Quiero que note esto porque es muy importante, que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. No hay dos dioses, no hay tres dioses. Hay un solo Dios y hay uno solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esta noche ese es el subtema: Jesucristo hombre. Tomen asiento, por favor. Por los últimos miércoles hemos estado confrontando las decepciones doctrinales acerca de la naturaleza dual del Señor Jesucristo, cosa que ha confundido y están confundiendo a cientos y miles de creyentes sinceros que por no investigar por sí mismos la doctrina bíblica se han dejado arrastrar por doctrinas erróneas, inexistentes en la palabra de Dios. Nosotros en esta noche estamos comprometidos aquí en esta congregación a no aceptar, a no saber nada excepto la doctrina de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Una de las confusiones doctrinales más comunes y que han causado división en el mundo, que se ampara bajo la sombrilla del cristianismo, es la doctrina de la Trinidad. Doctrina que se originó 300 años después del inicio de la iglesia del Señor Jesucristo, cuando los apóstoles originales y los primeros pilares de la iglesia primitiva ya habían fallecido. Tertuliano en los años 200 fue el primero en mencionar la palabra Trinidad. Y luego en el concilio de Nicea, en los años 300, los líderes de la iglesia, convocados por el emperador romano Constantino, se reunieron con el fin de solucionar el supuesto dilema que había surgido entre los líderes cristianos acerca de la naturaleza de Cristo. Y al final de ese concilio se estableció el dogma de la Trinidad, que prescribió lo siguiente: el Dios único se revela a la humanidad en las tres personas divinas del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este dogma dice: estos tres son coiguales y coeternos, ninguno siendo mayor que el otro. Esta doctrina, hermanos, no tiene fundación bíblica. Primeramente, porque la palabra persona, como la conocemos nosotros, o persona divina, como explican los que sostienen tal doctrina, en ninguna instancia se hallan conectadas con Dios en la palabra del Señor. Segundo, porque es una doctrina totalmente inconsistente a la doctrina enseñada por los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento, sobre los cuales nosotros tenemos nuestra fundación. La palabra de Dios, desde el Génesis hasta Apocalipsis, enfáticamente afirma que Dios es uno. Diga conmigo: Dios es uno. Deuteronomio 6:4: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el Shema, o el oye, que el pueblo hebreo acostumbraba a recitarlo 2 veces al día, e inclusive lo acostumbran en la autoridad. El pueblo hebreo, o el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento fue un pueblo monoteísta, es decir, que creían en un solo Dios, al igual que nosotros. La doctrina de la unicidad, es decir, que Dios es uno, es la única doctrina prescrita consistentemente, tanto en el Antiguo Testamento así como en el Nuevo. Ese Dios, Jehová, en el Antiguo Testamento,
que habló por boca del profeta mesiánico Isaías. En Isaías 44:6 diciendo: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fue el mismo Dios que se le apareció a Juan mientras se hallaba exiliado en la isla de Patmos en Apocalipsis 1:8, y le dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Aleluya. El mismo del Antiguo Testamento es el mismo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Él no se había manifestado todavía como en el Nuevo Testamento, pero era el mismo Dios. No era la primera persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento y la segunda en el Nuevo Testamento, que estaban peleando por una posición de primacía. No, claro que no. Era el mismo Dios. El mismo Dios que habitó en un tabernáculo elegido por Moisés de pieles de tejones en el desierto. Fue el mismo Dios que hizo tabernáculo en el Nuevo Testamento en el cuerpo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el Hijo, la humanidad, la piel de tejones, es el templo del Padre. Ese cuerpo es el templo del Padre o de Dios en el Espíritu. Jesucristo es Dios manifestado en carne. No que sean dos dioses, no que sean dos personas divinas, dos personas en la divinidad, sino que es Dios Espíritu hecho visible en el Hijo, que es la humanidad, que es el Señor Jesucristo. Esa es la doctrina que la palabra de Dios enseña. Y no hay confusión en esto. No que sean dos, es uno. Es uno. Oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dios es Espíritu. El Padre es el Espíritu. El Hijo es la humanidad. Y es el Padre viviendo dentro del Hijo. Así como el Señor habitó en el tabernáculo en el desierto, de la misma manera en el Antiguo Testamento, de la misma manera en el Nuevo Testamento, dice que Él vino a hacer otro tabernáculo. Ya no eran pieles de tejones como en el desierto, ahora era un cuerpo humano y su nombre es Jesús. Y en Él habita, dice Pablo, Colosenses 1, que en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Esta iglesia, nosotros creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Muchas denominaciones nos juzgan a los que creemos en la unicidad de Dios. Nos dicen Jesús solo, porque ellos dicen que no creemos ni en el Padre y no creemos ni en el Espíritu Santo, cosa que se halla extremadamente muy lejos de la verdad. Nosotros creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Si no lo creyésemos de esa manera, estaríamos desviándonos de la doctrina bíblica. Lo que no creemos, quiero que me escuchen bien, lo que sí no creemos y no lo creemos porque no se haya enseñado la palabra de Dios, es que son tres dioses o que son tres personas divinas distintas. Nosotros no creemos que existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas, tres dioses diferentes, como dice o dicta la doctrina trinitaria. Nosotros preferimos creer a lo que dice la palabra de Dios en vez del credo que se inició en el concilio de Nicea. Nosotros creemos en el Dios Padre y creemos en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero no creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay solamente un Dios. Y en esta noche vamos a ver una vez más por las Escrituras que los apóstoles entendieron y enseñaron claramente acerca de la naturaleza dual del Señor Jesucristo. Ellos entendieron que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne. El Padre se manifestó en carne. El misterio consistía en que el Señor Jesucristo era y es Dios y era hombre a la misma vez. Ese es el misterio. No existe ninguna confusión en las escrituras nuevotestamentarias. Muchos dicen es confuso. Nunca debería de confundirse. Es más fácil explicar y es más fácil entender la doctrina de la unicidad, de que Dios Padre se manifestó en carne o se manifestó en el Hijo, y que el Hijo o la humanidad o el Cordero de Dios murió por los pecados de la humanidad, porque Dios no puede morir, y que al tercer día resucitó y ascendió a los cielos, y que ahora ese mismo Dios se está manifestando como Espíritu Santo en la regeneración de los hombres. Es más fácil explicar y es más fácil entender la doctrina bíblica de la unicidad que la doctrina de hombres de la Trinidad, que consiste de tres dioses en la divinidad. Es mucho más fácil, es más entendible. Los apóstoles creyeron y enseñaron acerca de la naturaleza dual del Señor Jesucristo. Ellos entendieron que el Señor Jesucristo poseía una naturaleza humana igual a la naturaleza de todo otro ser humano aquí en la tierra, pero a la misma vez Él era Dios, y eso es importante entender. No podemos ignorar eso, que Él era 100% Dios y también era 100% humano. En Hechos capítulo 2, en el verso 22, en el mensaje inaugural de la iglesia, el apóstol Pedro dice en su mensaje: varones e israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros lo sabéis. Note lo que dice el apóstol Pedro: varón aprobado por Dios. Un varón, un ser humano, un hombre aprobado por Dios. Los apóstoles entendieron claramente que Dios operó por medio de Cristo, por medio de la humanidad, por medio del hombre Jesucristo. De esa manera Dios operó en este mundo, porque Dios es espíritu, y si Él hubiera descendido en espíritu no hubiera podido operar en este mundo. Él tenía que tener un cuerpo, y es por eso que se humanó, y ese cuerpo que Él tomó, que se llama Jesús, es conocido como el Hijo de Dios, y Él funcionó por medio de ese cuerpo. Por medio de ese cuerpo es que Él hizo milagros, hizo prodigios, hizo maravillas. No era la humanidad, dice Él mismo: el Padre en mí es el que hace las obras. Era Dios en Él, era el Padre en Él que hacía prodigios y maravillas. Era Dios en Él que levantaba a los muertos. Era Dios en Él que daba vista a los ciegos. Era Dios en Él que hacía resucitar a muertos. Era Dios en Él. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso dice el apóstol Pedro, enfatizó en el día inaugural de la iglesia cómo Dios usó a este varón. Dice varón aprobado por Dios. ¿Cuál varón? Jesús. Y los apóstoles entendieron claramente esto. El Señor fue humano porque fue nacido de mujer. Es decir, que Él no preexistió como persona antes de su nacimiento, como declara la doctrina trinitaria, que el Hijo ya preexistía. No, el Señor nació, Él fue nacido de mujer. Él no preexistió como persona antes de su nacimiento, porque Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La palabra unigénito es una palabra compuesta. Uni, que significa único. Génito, engendrado. El único engendrado por Dios, Jesús. Y todo lo que es engendrado tiene comienzo, tiene principio, y el Señor fue engendrado. El Hijo de Dios no preexistió antes de su humanación, como profesa la doctrina de la Trinidad. En la única manera en que el Hijo de Dios preexistió fue en el plan de Dios, fue en la mente de Dios. Él existió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en la mente o en el plan de Dios.
pero no preexistió como una persona divina, como declara la doctrina de la Trinidad. Eso no existe en la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, y ustedes tienen que entender eso para no ser engañados más tarde. El Hijo solamente existió en el plan de Dios. Déjeme comprobarle bíblicamente Apocalipsis 13:8. El apóstol Juan, en su visión escatológica, vio a los moradores de la tierra que adoraban a la bestia, y dice: y le adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Es decir, aquellos que se quedaron del rapto de la iglesia estaban adorando a la bestia, no se hallaron escritos en el libro de la vida. Y luego dice: el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Cuando Dios se hallaba colocando por el poder de su palabra la fundación de este mundo, en su mente sapientísima ya existía un plan redentivo para la humanidad. En la mente de Dios, en su presciencia, Dios ya sabía que su pieza maestra iba a sufrir una caída moral que iba a contaminar a toda la raza humana con pecado, y la única manera de redimirla otra vez para sí iba a ser por medio de un sacrificio perfecto, aceptable ante sus ojos. Y en su plan Dios se destinó un cuerpo donde Él iba a habitar entre los hombres, un cuerpo que iba a ser llamado su Hijo, que iba a ser llamado el Cordero de Dios, Jesús, porque Él iba a salvar al pueblo de sus pecados. Y es importante, hermanos, esto entender, que el Hijo solamente preexistió como plan en la mente de Dios, pero no como una persona divina, como declara la doctrina de la Trinidad. No preexistió de esa manera. Eso es muy importante entender, porque la doctrina de la Trinidad declara que el Dios Padre y el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, todos estaban en el cielo. Esos tres andaban allá activos de tres dioses en el cielo. No enseña eso la Biblia. En ninguna parte usted va a leer algo así. Es una doctrina diseñada por hombres. Hay un solo Dios. Grite conmigo: hay un solo Dios. Aleluya. El Hijo preexistió, pero en la mente de Dios. Antes que la fundación de este mundo ya sea puesta, dice, ya el Hijo existía en el plan o en la mente de Dios, pero no preexistió como persona o persona divina o como cualquier tipo de persona. Solamente existió como en el plan o la mente de Dios. El plan de la humanación de Dios, como el Cordero, como el Hijo de Dios, podemos verlo en prototipos y en figuras desde el Antiguo Testamento. Es la única manera en que lo vamos a ver. Uno de los insuperables prototipos de la humanación de Dios, como el Cordero de Dios, lo encontramos en la historia de Abraham y su hijo, su único hijo, Isaac. Cuando Dios le habló al padre de la fe, Abraham, y le dijo: quiero que me ofrezcas a tu único hijo en sacrificio delante de mí. Isaac, el único hijo de Abraham, es un insuperable tipo del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Es una sombra de lo que iba a suceder 4000 años más tarde. Y cuando Abraham, en obediencia a Dios, tomó a su único hijo Isaac, también fue unigénito, único hijo de Isaac, pero la Biblia lo reconoce así. Aunque él tuvo a Ismael, la Biblia no lo reconoce. La Biblia dice: ofréceme a tu único hijo Isaac. Por eso es un perfecto, insuperable prototipo del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y le dice: toma a tu único hijo Isaac. Y dice que lo tomó y le colocó leña en su espalda y lo llevó rumbo al monte Moría para ofrecerlo en sacrificio delante de Dios, así como Dios se lo había pedido. Y cuando llegaron al pie de la montaña, Isaac le preguntó a su padre: Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿a dónde está el sacrificio? Y mire, Abraham habló proféticamente, inspirado por el Espíritu Santo, y él respondió y dijo: Dios se proveerá. Aleluya. Dios se va a proveer el sacrificio. Y Abraham, después de haber erigido el altar,
y colocado a su único hijo Isaac sobre él. Dice la Biblia que él levantó el cuchillo para sacrificarlo. En ese instante, cuando lo iba a sacrificar, él oyó una voz desde los cielos que le dijo: Abraham, Abraham, no le hagas ningún mal al muchacho, porque ya veo que tienes temor de Dios. Y cuando Abraham se dio la vuelta, dice la palabra de Dios, miró a un cordero enredado en un zarzal y lo tomó y lo sacrificó delante de Jehová. Qué hermosa figura del Señor Jesucristo, porque de la misma manera el Señor Jesucristo, él tomó un madero en su espalda y se encaminó a un monte llamado Calvario para ser ofrecido como sacrificio perfecto delante de Dios. Ese cordero enredado en el zarzal en los días de Abraham no era nada más ni nada menos que un prototipo del Cordero de Dios, Jesucristo, hombre, que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo por nuestros pecados. Aleluya, gloria a Dios. Dios mismo, así como dijo Abraham proféticamente, Dios se proveerá, y Dios se proveyó. De la misma manera Dios se proveyó un cuerpo que iba a ser su hijo, iba a ser su cordero para ser sacrificado por los pecados de la humanidad. Y para que ese sacrificio sea acepto delante de Dios, tenía que ser un cordero sin mancha, un cordero sin arruga, un cordero perfecto absolutamente en toda la extensión de la palabra. Y el apóstol Pedro confirma la preexistencia del Señor Jesucristo en la mente o plan de Dios, y dice en 1 de Pedro 1:19, sino con la sangre, dice, preciosa de Cristo, así los compró el Señor, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado hoy día en nuestro tiempo por amor a nosotros. Era un plan. El Hijo preexistió en el plan o en la mente de Dios, pero no como persona divina, como dicta o dice la doctrina de la Trinidad. El apóstol Pedro reafirma la preexistencia del Señor. Mira lo que dice Pedro. Dice, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Este tiempo. Y una vez más tenemos ahí la palabra manifestado, que es la que nosotros usamos. Nosotros no usamos que el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son tres personas, tres dioses. Nosotros creemos en la manifestación de un solo Dios. Dios se manifestó como Padre en la creación, se manifestó como Hijo en la redención, y se está manifestando hoy día como el Espíritu Santo en la regeneración del ser humano. Usamos la palabra manifestado porque es la palabra bíblica y es lo que la palabra del Señor enseña. Manifestar es traer a la luz algo que había estado escondido, en este caso escondido en la mente de Dios, y Dios se reveló, se manifestó en carne, en Cristo, dice, para reconciliar al mundo para sí mismo. Ya no está este misterio escondido, este misterio ha sido ya revelado, y gracias a Dios que nosotros lo hemos entendido esta noche. Ahora sabemos que tenemos un Dios, y sabemos cuál es el nombre de ese Dios. El nombre de ese Dios es Jesús. Aleluya, gloria al Señor. La primera vez que este plan redentivo de Dios es mencionado en la Escritura es en Génesis 3:15, cuando Dios le dice a la serpiente, es decir, a Satanás, a la serpiente antigua. En Génesis 3:15 le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Después de que la serpiente engañó a Adán y Eva y comieron del fruto, el Señor viene y le habla a la serpiente, le habla al diablo directamente, y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera promesa del Redentor en la palabra de Dios. Es la primera vez que proféticamente Dios dice, voy a enviar a un cordero para redimir a la humanidad. Aquí en este verso se predice el conflicto de las edades,
Un conflicto más complicado que el conflicto que se está efectuando entre las naciones del Medio Oriente hoy en día. Este conflicto se va a efectuar entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer es Cristo, el Cordero de Dios, quien acabará ganando este gran conflicto, aunque en el proceso él iba a ser herido, como ya sucedió en el Calvario. Cuando el Señor Jesucristo murió, el diablo tal vez lo hirió, pero en la resurrección el Señor Jesucristo lo golpeó al diablo en la cabeza una vez por todas. Aleluya. El diablo lo hirió en el calcañar, pero Dios le golpeó en la cabeza cuando él resucitó. Y la única manera en que Dios podía llevar a cabo su plan redentivo era proveyéndose un cuerpo. Y Dios se proveyó un cuerpo, su Hijo Jesucristo. Él es Dios manifestado en carne. Aleluya. Él es el único Dios. No hay otro Dios fuera de Él. Él es el único Dios. Aleluya. Esa fue la primera vez en Génesis 3:5 que podemos leer acerca de la promesa del Redentor. El Señor habló claramente en eso. Ahora, el Padre es espíritu, ya hemos dicho eso. Él no podía derramar sangre por los pecados de la humanidad, porque un espíritu, dice Lucas 24:39, no tiene carne ni tampoco tiene huesos. Y si no tiene carne ni tiene huesos, tampoco tiene sangre. Es espíritu. No tiene cuerpo, no tiene huesos, no tiene sangre, es espíritu. Por lo tanto, Dios se proveyó a sí mismo un sacrificio, un cuerpo capaz de derramar sangre, porque dice Hebreos 9:22 que si no hay derramamiento de sangre, tampoco hay remisión de pecados. En otras palabras, para que haya remisión, para que haya perdón de pecados, tiene que haber derramamiento de sangre. Y el Padre, Dios, es espíritu. Él no podía derramar sangre porque es espíritu. Él tuvo que él mismo proveerse un cordero, proveerse un cuerpo, un cordero donde él pudiera ofrecer sangre inmaculada o sin pecado. Esa fue la única manera. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y la única manera que los pecados de la humanidad podían ser erradicados, podían ser borrados, podían ser perdonados, era por medio de la sangre de un cordero sin mancha y sin imperfecciones, es decir, un cordero perfecto. Y ese cordero es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único cordero perfecto. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vuelvo a decir, un espíritu no puede derramar sangre. Por lo tanto, Dios tuvo que proveerse un cuerpo que iba a ser su cordero, que iba a ser su hijo, que iba a ser su tabernáculo o morada en este mundo, que iba a ser el Mesías y que se iba a llamar Jesús, porque él iba a perdonar al pueblo de sus pecados. El Padre está en el Hijo. El Padre no podía derramar sangre porque es espíritu, pero el Hijo o su humanidad sí podía. Y esa humanidad era Dios porque el Padre moraba en él, y era hombre porque había nacido de mujer como cualquier otro ser humano en este planeta Tierra. Pero ese hombre era Dios, pero también era hombre, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ese es el misterio, hermanos, que muchos no entienden hoy en día, y que ha creado doctrina aquí, doctrina allá, y hay mucha gente confundida. Pero gracias a Dios que aquí no hay confusión, porque la palabra de Dios no es para confusión. La palabra de Dios es tan transparente y es tan clara como este vidrio aquí al frente. Y ese es el misterio que ha sido revelado a nosotros hoy en día, que Dios se manifestó en carne. No fue una persona no fue la primera persona de la ficticia Trinidad enviando a la segunda persona para morir por los pecados de los hombres. Eso es absolutamente absurdo. Por eso que la doctrina de la Trinidad enseña que fue el Padre, la primera persona de la Trinidad, que envió a la segunda persona, que es el Hijo, para morir por nuestros pecados. Oh boy, yo no sé quién puede creer algo así. No está en la Biblia, en ninguna parte. Póngase usted a pensar aquí en esta noche.
Póngase usted a pensar. ¿Por qué? Póngase, ¿qué padre aquí, qué padre, qué madre en sus cabales sería capaz de enviar a su hijo a morir por una causa? ¿Qué padre aquí? O sea, hay veces que cuando un hijo se enferma, quisiera ser uno el enfermo. Y el Señor dijo, si vosotros, en Lucas 11:13, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, si nosotros que somos malos, no, yo no quisiera enviar a mi hijo Elden o a mi hija Keila a pelear allá en Irak. Si tuviera la opción, dijera, no, déjenos aquí, yo voy a pelear en Irak, yo voy a ir a morir allá. Yo creo que muchos padres harían lo mismo, excepto que usted no lo quiera a su hijo, quiera deshacerse de él o de ella, o sea. Pero creo que la mayoría aquí, un padre no enviará a su hijo. ¿No es así? ¿O soy yo el único aquí que haría eso? O el resto de ustedes son fríos como un hielo. Entonces digan algo. Sí, yo también haría lo mismo. ¿Cuántos harían lo mismo? ¿Qué haría yo? All right. Hay unos 2 o 4 por ahí que están medios duros con los hijos, que tal vez se merecen que los manden por allá. Pero no. En este caso no era así. Yo creo que cualquier padre, cualquier madre aquí, si mira que su hijo va a estar en peligro, va a morir, le dice, no, yo voy, yo me arriesgo, yo doy mi vida. Y dice, si nosotros somos malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Si nosotros que somos malos, dice, nos ha dado nuestro Padre Celestial el Espíritu Santo. ¿Usted piensa que el Padre Celestial hubiera enviado a su Hijo a morir mientras Él se quedaba sentado en el trono celestial, mirándolo a su Hijo sufrir por los pecados de la humanidad aquí en este mundo? Le voy a decir, es absurdo. Claro que no. Claro que no. El Padre no puede estar allá tranquilo con la sombrilla en las playas celestiales, con su camiseta a colores, mientras el Hijo está aquí sufriendo, siendo escupido, siendo maltratado, y él tranquilo. No, el Padre no hubiera hecho eso. ¿Qué padre haría eso? Si nosotros, siendo malos, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Por eso es que la doctrina de la Trinidad se halla tan lejos del tejido bíblico inspirado por Dios. No fue el Padre la primera persona de la Trinidad enviando a la segunda persona de la Trinidad para morir en este mundo por nuestros pecados. No, fue el Padre mismo, Dios mismo. Él se manifestó en carne, el Padre se manifestó. El Padre fue el que dijo, no tengo sangre para derramar por la humanidad que yo mismo la creé. Ahora va rumbo al infierno, están condenados eternamente y yo soy responsable por ellos, pero yo soy el Padre, yo soy espíritu, no tengo sangre, no tengo huesos, no tengo carne, tengo que proveerme un cuerpo. Y el Padre se proveyó un cuerpo y ese cuerpo lo llamó Hijo y su nombre es Jesús. Y Él dice, por medio de ese cuerpo es que voy a reconciliar al mundo consigo mismo, dice la Biblia. Porque si no entiende eso, alguien realmente está cerrado y trancado por dentro. No fue una segunda persona de una inexistente Trinidad que descendió y tomó la forma de hombre. No, fue el Padre mismo que se envolvió en piel humana. Y esa piel humana, que era el Cordero de Dios, murió por los pecados del mundo. Ahora nosotros no negamos la existencia del Padre, porque si lo hiciéramos seríamos anticristos. Eso que la Biblia dice. Nosotros tenemos que quedarnos en la doctrina bíblica. Nosotros no negamos la existencia del Padre. Y si hay alguien que piensa, oh, son Jesús solo, pues voy a decir, somos Jesús todo. Porque creemos que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Además, cuando usted lee que el Señor llevó a Pedro, a Jacobo, a Juan al monte de la transfiguración, y Moisés y el profeta Elías se juntaron al Señor y el Señor se transfiguró en un cuerpo celestial, ¿se acuerdan? Dice que cuando ellos miraron, Pedro, Juan, a Jacobo miraron esto, dijeron, no vamos a quedar aquí, vamos a hacer 3 enramados.
¿Para qué nos vamos a ir a otra parte? Ya estamos en el cielo aquí. Hagamos 3 tiendas. Pero dice que de repente se dieron la vuelta y cuando miraron a Jesús solo. So, si le dicen que es Jesús solo, no es antibíblico, es bíblico. Pero le voy a decir, nosotros somos Jesús todo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Dice que miraron a Jesús solo, pero Él es todo. Dicen amén. Nosotros creemos. Miren lo que dice 1 de Juan 2:22. ¿Qué dice ahí? Hoy. ¿Quién es el mentiroso? Miren. ¿Quién es el mentiroso? Quiero que lean. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. So, si alguien niega que Jesús es el Cristo, es mentiroso. Y si alguien niega al Padre y al Hijo, es un anticristo. So, nosotros no negamos al Padre, mucho menos al Hijo. Nosotros creemos en el Padre y creemos en el Hijo. Pero la gran diferencia entre nosotros y la mayoría de la gente que se tilda cristiana evangélica y que abriga la doctrina de la Trinidad es que nosotros no creemos que existen 2 o 3 personas distintas o dioses en el cielo. Nosotros creemos que el Padre se halla en el Hijo y el Hijo se halla en el Padre y que son una sola cosa. Eso es la gran diferencia. No negamos, pero no creemos que son 2 personas divinas distintas, porque no dice eso la Biblia. Cuando yo digo del Padre, yo estoy hablando de Dios, que es espíritu. Y cuando yo hablo del Hijo, estoy hablando de la humanidad que derramó la sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y ese espíritu que es el Padre hizo tabernáculo en ese cuerpo que es el Hijo. Y por eso es que dice, por eso es que cuando el Señor, ¿se recuerdan lo que le preguntó Felipe al Señor? Y voy a saltar una escritura ahí, no me pierdan la secuencia, pero voy a saltar una escritura, voy a saltar 1 Juan 2:23 y voy a saltar a Juan 14:8-9 cuando Felipe le preguntó al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Se acuerdan? ¿O ya se olvidaron? ¿Y qué le respondió el Señor? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Si yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Es lo que creemos nosotros. Es lo que cree esta iglesia. Es lo que creyeron los apóstoles. Y es lo que enseña la palabra de Dios. Y si usted cree, denle un aplauso al Señor Jesucristo. Ahora, 1 de Juan 2:23. Miren este verso, 1 Juan 2:23. ¿Qué es lo que dice? Todo aquel que niega al Hijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tampoco tiene al Padre. Es decir, usted no puede tener al Hijo y no tener al Padre, y tampoco puede tener al Padre y no al Hijo. Porque los dos son una sola cosa. Por eso es lo que dice Juan. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Simplemente así. Porque los dos son una sola cosa. Si usted tiene al Hijo, va a tener al Padre. Si tiene al Padre, tiene al Hijo. Pero el Padre y el Hijo tienen nombre. Y ese nombre es Jesús. Porque el nombre del Padre no es Padre, y el nombre del Hijo es Hijo. El nombre del Hijo es Jesús. Consecuente, el nombre del Padre es Jesús. Porque el Padre y el Hijo son una sola cosa. Es por eso que si usted no está bautizado en el nombre de Jesús, necesita bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Porque si no tiene el nombre del Hijo, tampoco va a tener al Padre. Por eso es que muchos dicen, es que yo prefiero obedecer las palabras del Señor Jesucristo, dice alguien, porque yo quiero tener a los 3.
¿Oh sí? All right. Yo tengo a los tres, pero en uno. Porque cuando el nombre de Jesús fue invocado en mi vida, los tres ya estaban ahí. Aleluya. Es en el nombre de Jesús que está la virtud de toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud. Es decir, todo lo que es Dios está encerrado en Jesús. No está más claro que el agua, creo yo. Y si hay uno que no entiende es porque está cerrado y trancado por dentro. So, no había, hermanos, no había necesidad de que Dios se proveyese de otro Dios. Qué absurdo, ¿no? Se proveyó un cuerpo humano, pero no se proveyó otro Dios. Un solo Dios todopoderoso es suficiente. ¿Para qué tener dos poderosos, todopoderosos? Dios no tenía necesidad de proveerse otro Dios. Él es autosuficiente. Pero Él sí tenía necesidad de proveerse un cuerpo, un hijo, un cordero, para poder redimir a la humanidad que Él mismo había creado. Es por eso que Él se proveyó un cuerpo humano. ¿A quién dice le voy a llamar mi hijo? Y va a ser hijo de Dios y va a ser hijo de hombre a la misma vez. Hijo de Dios porque yo lo voy a procrear por medio de mi espíritu. Y va a ser hijo de hombre porque va a nacer de mujer como cualquier otro ser humano en la tierra. Es la naturaleza dual de Cristo Jesús. Porque era la única manera en que Dios podía cumplir con el plan de redención. ¿Sí me entiende? Porque el que procreó al Señor Jesucristo no fue José. Por eso es que le comenzaron a acusar al pobre José, porque José no tenía que ver. Dice yo nanay, nanay. Y nadie le quería creer. No le querían creer. Comenzaron a acusarlo. Dice yo nada tengo que ver. Porque fue el Espíritu de Dios el que inyectó en María. Vino la gloria de Dios y se posó en María el Espíritu de Dios, dice la palabra del Señor. Y engendró en ella un ser santo. Y de pronto María salió con su estómago. Y Pedro dice, no me echen la culpa a mí. A mí, no, Pedro, pero José, ya me hicieron decir, Pedro, ustedes, la culpa de ustedes. José dice, no me echen la culpa, yo nada tuve que ver. Y le voy a decir lo que querían, por eso José tuvo que hacer esto, tuvo que huir, tuvo que hacer lo otro, porque querían acusarlo. En ese tiempo el que cometía ese tipo de pecado era apedreado. Hoy día quieren que los levanten a los hombres, les den una vuelta olímpica. En ese tiempo eran apedreados. Pero era el Dios, el Espíritu de Dios que concibió en María. Y nació ese ser santo. Ese ser santo nació de mujer. Y por eso se llamó hijo de hombre. Pero también era hijo de Dios. Porque el que concibió en María fue el Espíritu de Dios. Ahí está la naturaleza dual. Dios no podía proveerse otro Dios. Él no estaba otro Dios, necesitaba un cuerpo para ofrecer ese cuerpo como sacrificio vicario por la humanidad. Es por eso que usted no encuentra en ninguna parte de la palabra de Dios. Si alguien viene a decirle que hay tres dioses, que existe Trinidad, dígale, ok, yo le creo. Si usted me encuentra en la palabra de Dios, en algún versículo de la Biblia, no me importa en qué capítulo o en qué testamento, antiguo o nuevo, si usted me muestra que existe la frase Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, yo le creo su doctrina. Pero no existe tal cosa. Solo existe Dios Padre. Y cada vez se refiere a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Porque ahí está la naturaleza dual, lo divino y lo humano. No hay dos dioses. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El Dios, y Jesús era y es Dios porque el Todopoderoso moraba y mora en él.
Por eso es que el Señor se les reveló a Juan, Apocalipsis 1:8, y le dice: yo soy el alfa. No pueden haber dos alfas, hermanos, porque lo mismo dijo Jehová en Isaías. No pueden haber dos. Pero el Señor se aparece y dice: yo soy el alfa y yo soy la omega. Si hubieran dos dioses, estuvieran en gran disputa. ¿Quién es el alfa y quién es la omega? ¿Quién es el principio? ¿Quién es el fin? Jehová dijo que en el Antiguo Testamento que él era el alfa y él era la omega, que es el Padre. Y ahora el Hijo se aparece y dice: yo también soy el alfa y la omega. Yo soy, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha venido, el Todopoderoso. Yo soy en el pasado, yo soy en el presente, yo soy en el futuro, yo soy en todo el tiempo, yo soy en la eternidad, es lo que Él quiere decir. Y hay que entender que Jesucristo nuestro Señor era 100% hombre, pero también era 100% Dios. No era un hombre tratando de hacerse Dios, era Dios manifestándose como hombre. El Señor Jesús era tan hombre y tan humano como usted y yo. Él era hombre porque tuvo una genealogía. En Mateo capítulo 1 encontramos la genealogía del Señor Jesucristo. Pero los ángeles o los seres divinos no tienen genealogía, pero el Señor Jesús sí tuvo. Y eso nos dicta que Él era hombre, era humano. Sus padres, según la genealogía, fueron Abraham y David, por supuesto, y todos los que están entre ellos. Como humano el Señor tuvo genealogía, pero como Dios, Hebreos dice que fue igual que el sacerdote Melquisedec sin genealogía. Porque Melquisedec es tipo de Dios, que no apareció genealogía en Melquisedec. Como humano el Señor Jesucristo nació de mujer. Isaías profetizó diciendo en Mateo 1:23: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Como humano nació de mujer, pero como Dios, la profecía continuó diciendo: y llamará su nombre ¿qué? Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Digan conmigo: Emanuel. Dios con nosotros. Como hombre Él nació y creció y se desarrolló. Lucas 2:40, ¿qué dice? Y el niño crecía y se fortalecía como cualquier niño, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era con él, como cualquier niño. Crecía, ya lo miro en la iglesia yo, danzando y saltando. No creo que se portaba mal como muchos que conozco yo. Pero dice que crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era con él. Eso, como hombre Él crecía igual que cualquier otra persona, pero como Dios, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha venido, el todopoderoso. Como hombre Él se sometió a sus padres terrenales. Lucas 2:51 dice: y descendió con ellos, es decir, con José y María, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Como hombre, como hijo de hombre, Él se sujetó a sus padres terrenales. Pero como Dios, Él dijo: todas las cosas se sujetan a mí, las que están en el cielo, las que están en la tierra y las que están debajo de la tierra. Todo se sujeta a mí. Como humano Él crecía en estatura. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y crecía en estatura. Como hombre, como humano Él crecía en estatura, pero como Dios, dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Como Dios. Como humano Él lloró. En Juan 11:35 dice la Biblia: y Jesús lloró. Como humano, como hombre Él lloró, pero como Dios, dice Apocalipsis 21:4, que Él va a enjugar toda lágrima de los ojos de los redimidos. Como Dios. Como hombre Él tuvo hambre. Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Bienvenido al club de los hambrientos, Señor Jesús. Aquí hay un buen grupo. Limítate, Señor Jesús, a comer 1800 calorías al día, por favor. Como hombre tuvo hambre. Pero como Dios, Él tomó 5 panes y 2 peces y los multiplicó y dio de comer a 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños.
Gloria a Dios. Como hombre tuvo hambre, pero como Dios dice, hey, traigan 5 panes, 2 peces. Fueron al McDonald's y compraron unos tuna fish sandwiches. Y con cinco, el Señor dio a comer a 5,000, y eso no contaba las mujeres ni los niños. Y encima más, recogieron 12 canastas, una para cada discípulo. Eso, como Dios hizo eso. Como hombre tuvo hambre, como Dios hizo eso. Como hombre, el Señor se cansó. Juan 4:6, mire, como hombre. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús cansado. Así es que está cansado esta noche, no se sienta mal. Hasta el Señor Jesús se cansó. Cansado, se sentó junto al pozo de Jacob. Era como la hora sexta, dice la palabra de Dios. Como hombre se cansó y tuvo que sentarse. Pero como Dios, dice Isaías 40:28, que Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Como Dios. Aleluya. Como Dios, Él no se cansa. Pero como hombre se cansó. Como hombre Él dormía. Qué alivio saber que al Señor también le gustaba dormir. Mateo 28:24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Hablamos de dormir, todo el mundo aquí se comienza. Despiértense porque lanzo el micrófono, ya voy a terminar. El Señor dormía como hombre. Casualmente le acusaron de dormilón. Y creo que a muchos les quedaría muy bien ese título aquí esta noche. Pero como hombre Él dormía. Como humano Él dormía. Pero como Dios, dice el Salmos 121:3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él no duerme, nos está guardando, nos está cuidando 24 horas al día. Como Dios, Él no duerme. Como hombre Él durmió, pero como Dios Él siempre está despierto. Como humano Él oraba. Mateo 36:39. Padre, que pase de mí esta copa, dice que Él oró. Como humano Él oraba, pero como Dios Él contestaba la oración. Y los trinitarios cometen un gran error. ¿Cuántos no me han confrontado? Me han dicho, bueno, y cuando el Señor oraba al Padre, ¿a quién estaba orando? ¿Estaba orando a sí mismo? Me dicen ellos, a mí. Porque cuando Jesús oraba, se hallaba orando, dicen ellos, la primera persona de la Trinidad se daba, la segunda persona de la Trinidad se hallaba orando a la primera persona de la Trinidad, dicen ellos, en su doctrina. Cosa que es totalmente absurdo. Porque mire, póngase usted a pensar, Dios no necesita orar. Dios es Dios. ¿A quién va a orar Él? Pero en la mente de ellos, el Dios Hijo está orando al Dios Padre. Si es Dios, no necesita orar. Le dije a uno eso, digo, si dice que usted es Dios, Dios no necesita orar. Y se queda así pensando. Pues sí, ¿no? Sí, pues sí, ¿no? Dios no necesita orar. Dios es Dios. Él oye y contesta la oración, pero Dios no necesita orar. Por eso la doctrina de la Trinidad es errónea. El Dios Hijo orando al Dios Padre es una interpretación errónea de la palabra de Dios. Dios no necesita orar. Lo que sí estaba sucediendo es cuando Jesús oraba al Padre, era su humanidad. La humanidad sí necesita orar. Usted necesita orar. Yo necesito orar. Jesús, hombre, necesitaba orar al Dios Padre, Dios divino. La humanidad. Por eso es que la doctrina de la unicidad es la única doctrina verdadera en la Biblia. Porque Jesús cuando oraba, era la humanidad de Jesucristo, hombre, orando a Dios. Dicen amén. Es fácil entender la doctrina de, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Para qué? Con razón los apóstoles ni los profetas, si hubiera habido una Trinidad, ellos ya lo hubieran dicho.
Pero se aparecieron 300 años después un grupo de cristianos que ni siquiera el fuego ya estaba ardiendo en ellos. La historia dice, porque inmediatamente vino la edad oscura de la iglesia, donde la llama se extinguió. No había profecía. Entonces, ahí está. Como humano, el Señor Jesucristo fue hecho un poco menor que los ángeles. Hebreos 2:9. Pero como Dios, los ángeles le alabaron y le adoraron el día de su nacimiento. Como Dios. Como hombre, Él fue tentado en todo. Hebreos 4:15 dice, según nuestra semejanza, el Señor como hombre fue tentado en todo lo que usted y yo hemos sido y estamos siendo tentados. Y semejante a nosotros, dice. Pero como Dios, dice, fue sin pecado. Aleluya. Es por eso que la doctrina de la unicidad de Dios, decir que Dios es uno, es la única doctrina que vamos a creer en esta iglesia, vamos a enseñar en esta iglesia, porque no hay otra doctrina en la palabra de Dios. Los profetas la creyeron y la enseñaron, los apóstoles la creyeron y la enseñaron, la iglesia primitiva la creyó y la enseñó, y nosotros los pentecostales en el siglo XXI continuamos creyendo y continuamos enseñando la misma doctrina. Y ahora, finalmente, cuando lleguemos a los cielos, la doctrina de la Trinidad va a estar en problemas. Porque Apocalipsis 4:2 dice que Juan, el Señor le abrió una puerta a Juan. Cuando abre la puerta es cuando el rapto de la iglesia sucede. Y cuando le abrió esa puerta, dice que estaba en el Espíritu. Con la Espíritu ahí está con letra mayúscula, si no me equivoco. Pues ahí está bien. Mi mente está clara todavía. Estaba en el Espíritu de Dios. Y Dios le abrió una puerta y dice, inmediatamente estaba en el Espíritu. Y dice, y he aquí, ¿cuántos tronos? Un trono establecido en el cielo. Y en el trono, ¿cuántos estaban sentados? Si hay 3 dioses en el cielo y hay un solo trono, ¿cuál de los 3 dioses está sentado en el trono? Va a haber serios problemas. Porque si los dos son coiguales, ¿sí me entendieron? Porque es lo que la doctrina de la Trinidad dice, que son coiguales. Es decir, que tienen los mismos derechos todos. Se van a estar jalando el trono. Es mío, es tuyo, es mío, es tuyo. No. Es absurdo creer esas cosas. Hay un solo trono, dice Juan, y hay uno que estaba sentado en ese trono. Es lo que vio Juan en la palabra de Dios. Si son coiguales y son coeternos, no creo que sean sentados uno encima del otro. Es absurdo pensar de esa manera, es infantil pensar de esa manera. Si hay un trono y hay uno sentado ahí, les va a decir quién se ha sentado ahí. El nombre del que se ha sentado ahí es Jesucristo. Cuando vamos a los cielos, no van a haber 3 tronos, ni van a haber 3 dioses, va a haber un solo trono y uno sentado, y el que está sentado allí es Jesucristo, porque dentro de Él habita toda la plenitud de la deidad. Corporalmente, pónganse de pie todo el mundo. Aleluya. Ahí está. Esa es la dualidad de nuestro Señor, es la verdad. Ahora, si hay alguien aquí que usted no entiende esto, pasa aquí al frente, vamos a orar para poner manos y que el Señor traiga esta revelación. Hay muchos que no entienden esta verdad. No es complicada, no es difícil de entender, es tan clara como el agua cristalina. No es así. El que no quiere entender es porque no quiere entender. Pero está tan claro en la palabra de Dios. Qué lindo nosotros cuando lleguemos a la patria celestial y vamos a ver las calles de oro, y vamos a ver los mares hechos de cristal, y vamos a ver las puertas hechas de una sola perla. Todo eso está fantástico. Y vamos a caminar por el Boulevard Aleluya, y vamos a caminar por la avenida Gloria a Dios. Pero le va a decir, va a haber una cosa que va a exceder a la esplendidez de las calles de oro, a la esplendidez de las puertas hechas de una sola perla. Va a ser aquel que está sentado en el trono,
cuyo nombre es Jesucristo, a ese Dios que hemos cantado, a ese Dios que hemos alabado, a ese Dios que hemos exaltado. Por fin lo vamos a ver sentado en el trono, y dice el profeta, en aquel día será Dios uno y uno su nombre, y ese nombre es Jesús. Aleluya. Yo amo esta verdad, y si ustedes dan esta verdad, quiero que venga aquí al frente y quiero orar por esta iglesia, porque él va a decir, van a entrar, dice, falsos maestros que van a engañar. Quiero orar por la Grey en esta noche, así de pie un instante, y nos vamos a ir a casa todos juntos. Pero si hay alguien que aún no conoce esta verdad, quiero que venga aquí al frente y diga, pastor, yo quiero que oren por mí. Y si usted no está bautizado en el nombre de Jesús todavía, necesita el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Si quiere ser salvo, es la única manera de ser salvo. Usted necesita ese bautismo en el nombre de Jesús. Aleluya. Doy gracias a Dios por el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Vamos a venir aquí al frente y vamos a orar. Todos aquí, si hay alguien que no. Muchos estuvieron engañados con doctrinas falsas de hombres. Pero ¿cuántos recibieron la revelación del nombre? Levante la mano. Mire. Wow. Mire aquí. Todos, muchos recibieron esa revelación del nombre. El hermano Alejandro, él también recibió, él escuchó, creo que el programa radial nuestro, en alguna ocasión en Richmond, o los familiares de él que no escuchaban el programa radial. Muchos me llamaron el programa radial diciendo, ¡ay! Haciendo discusión, tratando de decir, cosas. Le voy a decir, pero muchos han venido a esta verdad por medio del programa radial. Bueno, Alejandro lo bautizamos allí en el campamento cuando fuimos aquí al campamento el año pasado. En el Comanche, en el Comanche, ahí mismo, en el nombre de Jesucristo. Salió de esa doctrina falsa y se bautizó en el nombre de Jesús. Le voy a decir, y yo sé, y si hay alguien aquí que todavía no conoce esa verdad, usted no tiene el nombre en su vida. Ojalá me trajeran ustedes personas que no tienen esta verdad para que escuchen esto directamente, en vivo y en directo, y no por el radio, porque así pueden entender mejor. Si usted aún no ha recibido el nombre de Jesús invocado en su vida, le voy a decir, sus pecados aún no han sido remitidos, porque la única manera de que sus pecados sean limpiados, borrados, remitidos, es por el nombre de Jesucristo. Es la sangre que produce limpieza de pecados sin derramamiento. Y cuando invoca el nombre de Jesús, la sangre de Jesús es invocada en su vida, y es la sangre de Jesucristo que lo limpia de todo pecado. Y si hay alguien aquí, está muy bien. En esta noche es la noche, si hay alguien aquí. Pero si todos ya están bautizados en el nombre, gloria al Señor, vamos a levantar las manos. Y quiero que le demos gracias a Dios, pero quiero que le dé gracias por la revelación de esta verdad. Quiero oír gracias aquí, palabras de gratitud. Dale gracias a Dios que las escamas han sido quitadas de sus ojos. Oh, y si hay alguien que no tiene el bautismo en el nombre, tráigalo.